Listo. Perfecto, gracias. Ahí se está uniendo Clau y ya estamos. Bueno, nada, ¿sigo? No siempre sabemos lo que nos vamos. Sí, no, lo que yo quería decir es que más allá de estigmatizando lo que yo me pueda encontrar, teniendo mis ideas, mis casos, el hipotético caso que sea, la casa es lo más ajeno que una persona tiene normalmente. Y supongo que tengo cierta confianza, ciertos conocimientos de quienes pueden vivir ahí, ¿no es cierto? Más si me voy a estar refiriendo a los dormitorios, a las cosas que voy a estar viendo. Por ejemplo, tengo familia que vive, viste, en una pieza y a veces tienen las condiciones que se les inunda todo y duermen en los colchones justamente. Pero ellos por ahí sí lo tienen como necesidad. Pero es difícil uno tener que agarrar y decir, che, mirá, esto es una necesidad para vos. ¿Entendés? Y querer ayudar, no es así nomás. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí, y aparte yo quería preguntar, ¿cómo se aborda ese tema? ¿Cómo se le pregunta a una familia que a lo mejor, no sé con qué motivo uno podría ir a visitarlo, pero si por ahí no nos tiene mucha confianza, nos conocen o no nos conocen bien, ¿cómo se le pregunta? Porque a veces es difícil tocar algunos temas con alguien que uno no conoce. Yo creo que quizás, no sé si es competencia del operador preguntar qué necesitas, sino dejar que la familia hable. Me parece que quizás lo que ustedes pueden plantear es el acompañamiento, y si los tienen que visitar quizás sería en el marco de estar laburando en alguna organización, por ejemplo, porque esa persona no vino. Entonces pueden ir incluso acompañados de otra persona. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Que no viniste? Y ahí se empiezan a dar. Por ahí justo pispeo, justo entro a la casa porque me invita a un mate y ahí veo que duermen en el piso. Digo, se pueden suscitar un montón de situaciones por las cuales puedo ir a visitar a una familia, para acercarle un medicamento, para acercarle una bolsa de mercadería, para preguntarle por qué no vino al merendero, para preguntarle básicamente cómo están. Digo, a veces me parece que las intervenciones también tienen que ver con el acompañamiento, ¿no? Y más en los territorios. Pero bueno, yo no digo, necesitas esto, necesitas el otro, no, porque hay una cosa que dijo una compañera, aprendamos a no prometer. Esto es re importante, no podemos comprometer la palabra en relación a un recurso. Yo te lo doy, yo te lo doy, yo te lo doy. A no ser que tengamos tanto respaldo político o respaldo en relación a recursos que nos permita poder decir, esto te lo consigo fácilmente. Pero si yo tengo que tocar a otro efector o a otra persona, llámese Cáritas, llámese desarrollo social, llámese pedir donación, no puedo comprometer mi palabra y decir, yo te lo consigo, ¿no? Además, Mariel, me parece que previamente hay que generar un vínculo con la familia, es decir, de confianza, porque cuando uno va a hacer preguntas que son sensibles, por ahí se ofende si le preguntas, ¿viste? Pero si ya hay por ahí si ya hay un vínculo de confianza que uno fue varias veces, se generó, es como que ese es el contexto para que la pregunta no moleste y para que uno pueda preguntar, ¿no? Así es. Porque si no se genera un vínculo de yo soy el dador y vos sos el necesitado, digamos, que es un poco, no sé, no es tan bueno como vínculo. Me coloco en un lugar de poder que quizás no está bueno, porque después el día que no puedo cumplir con eso, quedo estigmatizado. Es muy difícil trabajar en el territorio mediado por un recurso. No, y también te podés cerrar puertas para un acompañamiento más a largo plazo. Te cerrás puertas porque solamente sos el que da la cama, el que da el colchón y no esperan más que vos que solamente el recurso. Y eso te cierra puertas y además te complica porque cuando no tenés, ¿de qué te disfrazás? Claramente. A veces ese vínculo que se forma, digamos, entre la gente que vos estás acompañando, se genera, digamos, un cierto vínculo, y a veces las mismas personas te van diciendo sus necesidades o qué es lo que les hace falta, y a veces no necesariamente tenés que llegar hasta su casa para saber si les falta un colchón.
porque eso suele suceder cuando se genera un vínculo muy fuerte entre las personas que están al frente. Yo en este caso estoy hablando desde la catequesis, que yo he sido catequista muchos años, y me ha pasado de que gente que ha necesitado cosas y se genera ese vínculo y después te invitan a su casa. O sea, y ahí te cuentan sus Claro. historias. Entonces, si vos generas ese vínculo, ahí es muy importante el vínculo que se puede generar entre la gente que está necesitando y la que está al frente digamos, de acompañar. Me parece súper rico lo que están aportando. La verdad que súper enriquecedor. Voy a hacer uno más y voy a ausentarme porque me urge poner a alguien en aislamiento y de mí depende la salud del resto de personas que está acá adentro, pero me comprometo mañana al horario que ustedes quieran o al más tarde, si no se me enojan. Esto es imprevisto, chicos, la verdad que no es lo que yo tenía pensado quedarme hasta más tarde, pero no tengo opción de que poner a alguien en aislamiento, que está por llegar, que tuvo contacto estrecho con esta chica. Así que esto es parte del trabajo también, la cotidianeidad. Así que los invito a hacer el que sigue, que dice, veo a mi vecinito vender en el tren golosinas. ¿Qué hago? Perdón, tal vez que yo trabajé en los trenes, ¿viste? Y trabajé, de hecho me dediqué a la música y conozco muchos chicos que repartían en los trenes. Trabajé con la música arriba de los trenes. Y a mí siempre lo primero que se me ocurrió saber dónde estaban los padres. Te pregunto igual, no sé si es lo correcto, ¿viste? Pero no me salía otra cosa, es algo natural, ¿viste? Tipo, ¿con quién estás? ¿Entendés? ¿Quién te está acompañando? ¿Quién te está cuidando? ¿Viste? O sea, conocí chicos que eran re chiquititos y que ellos mismos decían, no, yo realmente trabajo yo porque a mí me gusta, pero la mayoría no, mi papá está en el otro tren, o mi mamá estaba en el otro lado, ¿viste? Y bueno, es un poquito fuerte. Bueno, yo viajé por años a trabajar, he visto a chiquitos, muy chiquitos, vendiendo golosinas o pidiendo o tirando el papelito de las necesidades que tenían. Y en el otro vagón está la mamá y el papá. Y yo yo observaba todo eso y veía que los chiquitos eran mandados por sus papás a pedir porque era como que sacaban más provecho de sus hijos de lo que ellos pudieran hacer trabajando. Yo nunca les pregunté si veía, porque he viajado todos los días y durante años, así que yo he visto como por ahí Jonathan, por ahí él dice que hizo música en el tren y demás, por ahí él se animó a preguntar, pero yo no pregunté si veía lo que pasaba alrededor. Yo igual mire que les dije que era mi vecinito. Sí, ahí hay un abordaje distinto, no es un desconocido. Ahí uno puede, hay que ver qué vínculo tenés con el vecino, si tenés un buen vínculo o si no tenés un buen vínculo, si tenés confianza o si no tenés confianza. Si tenés confianza, y decís, che, ¿cómo andás? Mirá, me lo crucé a Juancito, ¿cómo anda ahí? A ver, y ahí vas como tirando un poquito. Si no tenés confianza, y ahí es más complejo. ¿Ves quién tiene confianza? Bien, porque en realidad es esto, ¿no? Es, che, ¿cómo andás? Así que estás vendiendo, ¿qué vendés? ¿No? Desde ese lugar. Y si no hay confianza, la construyo. Digo, y la confianza se construye del, ¿cómo que vos vendés? ¿Dónde está tu papá? No, sino desde el, ¿qué andas haciendo, vecino? ¿Qué estás vendiendo? Si puedo, le compro algo. Digo, son estrategias que generan la vinculación con el otro. Contame, te volvés solo, cosas así, ¿entienden? Claro. Entonces, por eso me parece que es importante poder... Me van a tener que esperar 2 minutos, ¿Refugio? Sí, vas por Cazón. Bueno, dale, ahí le mando Sigamos nosotros opinando sobre Chicos, cómo encarar el caso. Voy a tener que dejarlos, porque ahora sí, ya está, me urge la situación. Pero muchas prometo gracias, Mariel. resolver. Gracias, Mariel. Gracias, Mariel. Gracias. Comprender, chicos. Lo Gracias mejor. por... Lo mejor en este momento también, lo mejor para vos. Cuídate. Gracias. Besos grandes. Chao.
Bueno, pasa a coordinar la reunión Marina. Vamos Te mando coordinando, el digo, de me parece que está bueno esto de ir construyendo ¿no? Cada uno de los, diríamos, casos, digo, situaciones particulares, situaciones difíciles en relación a los niños y las niñas, ¿no? Digo, pensar cómo podrían ser las intervenciones, ¿no? En esta construcción colectiva, me parece que está bueno. Bueno, ¿qué cómo seguimos? Digo, ¿cómo se nos ocurre seguir en relación a este ejemplo o esta propuesta? Yo tengo una pregunta con respecto a ese del que dijo Mariel del vecinito que está vendiendo y todo, ¿no? Si uno, bueno, aborda, trata de entrar en confianza, hola, qué sé yo, que estás vendiendo, todo eso. Después, que sabemos, ¿no? O que nos cuente por qué está vendiendo, que ¿se hace algo con eso o hay que dejarlo porque el padre lo manda? ¿Qué se puede hacer? Hay que ver si el padre lo manda, si el padre no lo manda, hay que ver en qué situación está el padre, hay que ver si no hay otra problemática aparejada también. Digamos, ahí hay que como empezar a abrir un poco, decir, es lo que se ve es que el chiquito vende en la calle, que no está bueno. Pero bueno, a veces hay temores más graves que vos decís, bueno, y el problema no es tanto que esté vendiendo, el problema son otros temas. otras cosas. Por eso, pero bueno, ahí hay que evaluar. Yo un poco estaba pensando, por ejemplo, en una parroquia en la que estuve, en Santa Clara de Asís, ahí en Talar, en el barrio San Pablo, donde algunos pibes iban a limpiar vidrios ahí al semáforo. Y la verdad que en algunas situaciones era o vendían droga o iban a manguear al semáforo. Y la verdad que digo, yo prefiero que vayan a manguear al semáforo. Digo, ¿no? Porque estar vendiendo droga es mucho peor que estar mangueando en un semáforo. Pero, a ver, por supuesto, no es lo ideal, pero bueno, ahí uno también empieza a ver qué posibilidades hay qué posibilidades hay de trabajar con esta familia. No sé, pero bueno, cuando uno pone en contexto un hecho que está vendiendo en un semáforo, bueno, hay que como analizar un poquito toda la situación y su contexto también. Y en ese Sí, caso, esto de la complejidad, ¿no? La complejidad, digo, el iceberg, digo, empezar a ver este entramado que hace que este niño o esta niña esté allí viviendo en el semáforo. Que no juzgar desde un primer momento. Primero hacer un trabajo importante en la escucha, en acercarse, en ver, digo, y de allí también ir viendo alternativas con otras instituciones, digo, esto, si está en el semáforo, está yendo a la escuela, entonces ahí hay una conexión, ¿no? Digo, si no está yendo a la escuela, es importante, digo, desde la corresponsabilidad, ¿sí? Como decíamos, digo, es importante de alguna forma llamar y decir, bueno, a ver, digo, como operadores, ir a la escuela, conectarse con la escuela, miren, encontré a Pedrito, Juancito, a María en el, ¿no? Digo, hacer como, es el trabajo artesanal también que íbamos hablando, ¿no? Y sumar a otros desde esta corresponsabilidad también. A veces en las escuelas funcionan muy bien los equipos de orientación, y otras veces es difícil, ¿no? Digo, en tanto, a veces los niños y las niñas son estigmatizados o estigmatizadas, digo, ¿no? Desde, esta es como una lectura desde el niño con problemas, ¿sabes, no? Que habíamos dicho, digo, ¿no? Este niño que tiene, y a veces hasta es expulsado de esas mismas instituciones. Pero bueno, es el caso a caso, o es el niño o niña, digo, ¿no? Desde la singularidad, qué es lo que está atravesando y ir pudiendo ver qué otras posibilidades. Yo pensaba que, por ejemplo, yo parto de la idea de que si es un niño, no tendría que estar vendiendo en el tren, sino estudiando, digamos, ¿no? claro. Es una situación que sí o sí se tendría que modificar. Eso por un lado. Y si yo,
el caso creo que dice que el niño vive al lado de casa o cerca de casa, ¿no? Ujú. No es que es un niño cualquiera que yo encontré de casualidad en el tren. Creo que Sí, yo cuando escuché, claro, yo cuando escuché pensé que estaban refiriéndose a si encuentro un niño en la calle, un niño cualquiera. Cambia mucho si yo tengo un conocimiento de dónde vive, quiénes son sus padres y muchísimo más si es un vecino. Por supuesto, ajeno a si tengo confianza o no con los padres. Es muy probable los salude cuando saco la basura, pero a lo que voy es que ahí en ese caso comparto muchísimo con lo que decía eh, Juan Manuel, ¿no? Si no me equivoco, que no se aborda de golpe, por supuesto. Siempre tranquilo y no poniéndose en el lugar de, bueno, seguramente los padres lo explotan y lo obligan a esto, ¿no es cierto? Deben haber un montón de cuestiones que hay que fijarse. Igual seguramente se va a dar en algún momento en el que se le puede hablar a los padres, si es un vecino. Y tratar de tener una relación, invitarlos a comer algo, invitarlos a tomar algo, un té, invitarlos a caminar, salir. Digo, se me ocurre eso. Sí, como esta cuestión a veces decís, bueno, es el problema o es el niño, a veces también digo la niña, digo, porque es problemático, a veces se lo juzga a los niños o a las niñas, digo, de esto, no digo, desde el paradigma anterior, ¿no? El delincuente, ¿no? O la familia, ¿no? La familia lo abandona, lo obliga, ¿no? Esas miradas que están desde la estigmatización centradas, es importante también hacer lo mismo, digo, si convocamos la voz del niño y la niña, ver también de qué forma, poder ir viendo cuál es la complejidad de esa familia, ¿no? Digo, acompañando, escuchando, no desde el interrogatorio, eso es como importante en el sentido de poder abrir a la confianza, ¿no? Para poder ayudar, digo, porque esto es desde saber que la vida tiene su complejidad, y digo, y entonces eso es como importante, ¿no? Me parece. a mí me parece, digo, me hizo acordar de una experiencia, ahora porque dice que leí de nuevo el caso y dice, y los padres salen a cartonear, decía ahí, ¿no? En el caso que presentó Mariel. El chico vende en el tren, los padres salen a cartonear. Una vuelta con una experiencia de vida que yo hice, que viví un año en una villa y en el fondo de la villa venían una familia que ya era característica, los cartoneros, esos que cartonean con caballo y carro, ¿viste? Que cirujían de todo. Y la cuestión era que se habían embrutecido también como familia. Por ejemplo, a los animales los maltrataban de una manera increíble, ¿no? Y era todo ya era la familia tal del fondo de la villa, ¿viste? Que entonces a mí me hace pensar, ahora lo pienso, ¿no? Que el trabajo de operador también tiene, y implica un compromiso, porque nadie se quería acercar a esa familia, porque maltrataban a los animales, se alcoholizaban, y los chicos andaban un poco sueltos, ¿no? Por eso digo que el abordaje tiene que partir de un buscar acercarse y generar un vínculo, porque ellos mismos se sienten estigmatizados y excluidos, ¿no? Creo que el primer paso es decir, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me acerco a charlar, creo que es el más importante, ¿no? Porque después todo es susceptible de buscar soluciones, no sé, me hizo pensar en eso, ¿no? Y pero hay que ver esas familias si están problemáticas o de la forma de ser y todo, capaz que uno se acerca con buena onda y capaz que contestan mal o nos tratan de una manera hosca y uno no sabe por ahí cómo seguir, ¿no? Un diálogo o Puede algo. ser, Sonia, puede ser que pase. El intento es, digo, de acercarse, quizás una y otra vez, esperar su tiempo también. Digo, no renunciar como
y sumarse a la estigmatización que a veces se hace socialmente. Por eso, digo, la importancia de desnaturalizar, digo, respecto también de lo que va construyendo, digo, territorialmente esto, la estigmatización respecto de no, los del fondo son, no, digo, no sumarse en esa, sino hacer un freno, ¿no? A veces es nuestro trabajo como hacer un freno, digo, y sí, puede ser que la primera vez que vayas, quizás te traten cortante, digo, es dar como tiempo en este vínculo, ¿no? Como ir, bueno, de vuelta, y ver, ellos, digo, a veces, digo, de alguna forma expulsan porque sienten que van a ser lastimados, estigmatizados como todos los demás, ¿sí? Entonces, la apuesta es a decirle una y otra vez, digo, de alguna forma, no te veo digo, de esta manera, ¿no? Digo, desde otro lado, ¿no? Te voy a escuchar, intentar, digo, y pasa, y suele pasar también, digo, porque a veces las situaciones que atravesaron fueron muy difíciles, digo, de estigmatización, y digo, y eso pero bueno, ahí está también la apuesta que hacemos, digo. Digo, y ahí esto uno va a dialogar, a escuchar, a decir, paciencia, a ver, y uno sabe cómo dialogar, no vas a encarar el tema de entrada, decir, vas con prudencia, sobre todo si es un vecino, lo conoces. Estamos hablando de un vecino, entonces, digamos, eso se va construyendo, se va construyendo. Un poco Jonathan ahí decía también, ¿no? Es decir, uno va viendo qué oportunidades hay, ¿viste? De generar ese diálogo. Sí, también hay que considerar que estamos hablando de que nosotros vamos a recibir ayuda de otras personas que nos van a ayudar a hacer esto. No somos superhéroes, necesitamos, creo, por lo menos yo necesito ayuda para hacerlo. Necesito ayuda para hacer la comida. Así que para esto supongo que es más complejo. Voy a tener a un compañero algo con el que pensar un poco y decir, che, ¿qué hacemos en esto? Pregunto, ¿no? Querías decir. Sí, más cuando uno de los, en mi caso que soy mujer, por ahí es más complicado también, depende, bueno, si en la familia hay una mujer, bueno, una mujer se acercaría a la mujer para que sea más fácil el diálogo, capaz. Pero bueno, pasa que uno en la vida se encuentra con gente que son muy maltratadores, uno los habla de buena onda y por ahí contestan de una manera muy áspera, muy agria y bueno, hay algo que yo también tengo que trabajar en mí, a mí me contestan mal y no puedo ser amable tampoco, me sale de adentro, pero qué sé yo, es difícil. Así que... A ver, siempre es uno, después digo, de buena forma, se intenta, digo, como ver de forma respetuosa de cómo contestar. Tampoco es que vamos a dejar vapulear, digo, ¿no? Digo, pero en el sentido de que poder tomar la dimensión de cuántas veces fueron lastimados o lastimadas, digo, ¿no? O sea, entonces uno cuando de alguna forma le contestan mal, ¿no? Entiende también que hay una historia detrás, y hay algo, una historia de justamente de exclusión, de derechos vulnerados, de un montón de cuestiones que hacen, digo, que esa persona esté en esa situación, ¿no? Entonces, ¿Puedo escribir? Sí, dale, claro. ¿Me escuchan? Ahí. Sí, se escucha, se sí, escucha. No, yo mientras los escuchaba y todo eso me acordaba de mi época de catequesis, porque es así, que yo no encontré un colchón. Con esto de la catequesis y la escuela, visité a una familia por uno de los nenes,
y me encontré con un caballo en mejores condiciones que los nenes que iban. Y el papá me decía que como era su elemento de trabajo, de salir a buscar la comida para los chicos, era el que mejor tenía que tenerlo. Y esto de que te reciben mal, que es de contestación fuerte, pero hay que insistir, hay que estar, ese es ese paso a paso, el estar, el insistir, el mirar. Y yo me venía en la memoria eso, y hoy cuando paso por el barrio, lo veo ayudando a los demás. Los hijos ya están grandes, todo, pero en un momento pasé de vuelta por la casa después de mucho tiempo y vi que le había hecho una linda habitación a su familia. O sea, ¿qué es esto? Es tener ese contacto que a veces nos cuesta porque es pesado, es decir, este historial que trae esta gente y que uno no la ve, es esa punta de iceberg y que de a poquito va descubriendo. Y que sí es un trabajo de paciencia, de querer mucho al otro y a uno mismo, demostrar lo que uno pasó para el otro, pero sin juzgar, sin pensar. Yo puedo entrar y yo cuando, la sensación mía, cuando entré y vi al caballo, mejor que al nene que iba a jardín, me embronqué mal, hasta que después fui viendo, hablando y entenderlo al padre también, de decir, es que él me da de comer, él me ayuda a darle de comer a mis hijos. Entonces también estar en las dos partes. Los padres están por ahí de una manera que uno no lo piensa, porque es la manera que mejor encontró ese papá para sostener a esa familia. En todo esto de la agresividad con la que uno también a veces va creciendo. Entonces, es decir, y hoy verlo con sus hijos, sigue cartoneando con su carro y pasa por la capilla y nos saluda, nos da una mano, y ver eso en el tiempo, es sembrar y ver con el tiempo lo positivo. Es una mezcla de todo, así que bueno, yo me quedé con ese recuerdo, no un colchón sino un caballo, pero bueno, y el recuerdo de ver hoy que ese papá sale con sus hijos y que le hizo a ellos una linda casa. Y hoy pasar por la vereda y ver esa linda casa, de como decir, uy, qué bueno. Y, hola, doña, ¿cómo está? ¿Viste? Es ponerle esas ganas, esas ondas y seguir adelante. A veces uno quiere que vivan como uno, pero uno también tiene que mostrarle cómo llegó a esta situación, porque uno también pasó malos momentos. Y decirle, sí, te entiendo, pero te entiendo de verdad, mirándolo como en un curso que hice de las miradas, mirándolo de frente, sin asustarnos. A veces las reacciones de los otros nos asustan y hace que nos hagamos un paso al costado. Y después decir, no, si yo realmente quiero hacer algo, no ponerme al costado, pero no hacerme un costado. Espero que me entiendan, porque yo a veces me voy, pero bueno. Y esto de buscar las necesidades es importante, digo. A veces, digo, quizás esto que decías, Clau, pensar que qué es vivir como uno o una, ¿no? Cuando hablamos de la singularidad, pensamos que cada una y cada uno tiene su forma y su proceso. Entonces, es como importante ir viendo cómo acompañamos ese proceso y esas necesidades, y quizás no imponerle nuestras formas o nuestro. ¿No? Está el marido de Patricia. Se está asomando a saludar. Es también importante pensar desde allí, ¿no? Ahora puedo saludar. Y hay algo que... Me metí, pero quería ser educado, saludar nomás.
¿Qué tal? Bueno, me alegra mucho todo. Hola, Claudio. Hola, Hola, Clau. Marta, un besito, Marta. ¿Cómo estás? Yo estoy presente pero ausente de imagen. Recién llego. Elsa Pero también. bien. Saludos a todos, que sigan todos bien. Los dejo. Cariño, Gracias. Claudio. Y algo que vos decías que es importante, cuando es en la misma comunidad, también la confidencialidad es fundamental, porque es como, digo esto, si lo trabajo en el equipo, cuando es un equipo, pero no llevarlo a otros vecinos, no digo, porque eso estigmatiza también, eso estigmatiza. Entonces la confidencialidad es fundamental también en este sentido, como profesionales, ¿no? Bien. ¿Qué les parece ir pensando otra situación? Ya, ¿cómo venimos de tiempo? Nos quedan 7 minutos de este. Sí, Cheche, ¿qué decías? Yo me preguntaba si daba para seguir, porque está bueno. Sí. Está lindo. A mí me gusta, está bueno. Sí, ¿Sabes a qué mí también. pensaba recién, Marina? Te quería preguntar, y a Jorge también, que en esto que estuve en los trenes, ese tiempo que estuve trabajando con eso, que a la vez también era mi único ingreso, yo estaba viviendo en la calle, estuve pasando por una situación bastante complicada también. Y en ese proceso que me tocó vivir, también como les dije que fui viendo chicos, había un especial, un padre y un chico. Era un nene chiquitito, tenía, si no me equivoco, tenía 8 o 9 años, era re chiquitito. Pero se llevaban bárbaros, ¿entendés? Se llevaban re bien. Claramente era un ingreso y era una ayuda para esa familia, ¿entendés? Y yo pensaba, digo, bueno, está a las 7 de la mañana trabajando con el padre, ¿entendés? Entonces, es difícil verlo como una posición de no tendría que estar acá, pero a la vez debería estar estudiando. O sea, ¿cómo empezás esa parte, no? ¿Cómo haces? Pero a la vez también capaz que está con el padre y por lo menos está con alguien de la familia y no lo dejaron solo. Me refiero a que justamente estaba bien. Claramente estaba haciendo algo que le hacía bien a la familia. Pero lo ideal sería que el chico esté en el colegio. La pregunta es esa, digamos, ¿cómo reaccionas? Johnny, ¿qué es lo ideal? Oh. Digo, acá es donde, por ejemplo, un caso, ¿no? Una mujer que conozco mucho y que quiero mucho, ella en un momento tenía un montón de problemas y ella salía a cartonear, ¿no? Salía a cartonear con sus hijos. Digo, ¿no? Uno se imagina viendo a esa mujer cartoneando con sus hijos y uno perfectamente de afuera puede decir, mirá qué horror esa mujer, cómo los manda a trabajar, cómo los manda a manguear. Y lo que ella dice es, yo a mis hijos no los dejé nunca. Y vos la ves hoy con sus hijos, ella trabajando, ella hizo pudo avanzar con su casa, sus hijos estudiaron, y la verdad que si uno ve esa foto y no lo ve como película, ¿no? Uno dice, mirá qué bárbaro cómo esta mujer trata a sus hijos, ¿no? Y esa mujer lo que decía era, mis hijos están conmigo y yo los voy a criar. Digo, ¿no? Por eso digo, decir, son desde donde uno lo mira y según la información que uno tiene, siempre prejuzgamos, pero siempre tenemos que desconfiar un poco para ver qué información me faltará para entender esa mujer. Claro, exactamente, a eso iba, porque yo en la primera vez que lo vi dije, ¿qué onda este tipo, entendés? ¿Cómo lo va a tener al nene arriba del tren?
Sí, pero el nene estaba re bien, estaba siempre bañado, impecable, la tenía re clara, más clara que yo. Y claramente el padre lo cuidaba full, ¿no? Y era esto que planteás justamente. O sea, el pensamiento que por ahí tengo yo, que crecí y bajo el pensamiento de hay que crecer, estudiar y seguir con un futuro, digamos, ¿no? Continuar estudiando. La realidad de esta familia lo lleva a que el chico este también es un ingreso que no le va a faltar nada, claramente, por lo que lo veía al padre. Después lo fui conociendo, de hecho, al padre. Y muy buen tipo, ¿viste? Y en él también, re amoroso. Pero bueno, yo, ¿viste? Lo veo y digo, estaría bueno que esté estudiando. Qué sé yo, es lo que a mí me parece, ¿viste? Pero bueno. ¿Vos sabías que no iba a la escuela? ¿Cómo? ¿Vos sabías que él no iba a la escuela? Claro, que El tenían niño los otros hermanitos, claro, iban a estudiar los otros hermanitos y él iba con el padre todo el tiempo y a la tarde se encontraban con la madre. no estaba yendo a la escuela. No, él no. Bueno, ahí hay cuestiones que hay límites, ¿sí? Hay límites en relación a... Es un derecho muy importante, digo, Estos chicos estaban escolarizados, los de esta madre estaban todos escolarizados, ¿no? Esto quiero aclararlo. Claro, a eso. Esto sí es importante, hay un límite en ese sentido, digo. La educación es un derecho y hay que garantizar ese derecho, digo, y hay que buscar la forma, digo, cuando vos tomás conocimiento de esto, digo, pues intentar generar estrategias, digo, pero el niño tiene que estar escolarizado, tiene que ir a la escuela. Eso ahí hay un punto que no es negociable, vamos a decir, ¿sí? ¿Me entiende? Por más que el chico esté bien, por más que, no digo, ahí hay una responsabilidad que el padre tiene que mandar, o la madre tiene que mandar a los niños y a las niñas a la escuela. Es fundamental. ¿No? Digo, hay límites, digo, y en esto, digo, es como es importante ir pensando el caso a caso, digo, quizás este padre a la mañana iba al tren y después a la tarde iba a la escuela, ¿no? Y garantizaba eso. Pero si no está yendo, tiene que estar yendo a la escuela. ¿Sí? Bueno, estamos a menos de un minuto. Lo que podemos, digo, la idea es ver si Mariel puede mañana un ratito más, hay que ver la situación también, tampoco queremos sobrecargarla porque está justamente en este momento en una situación muy difícil. Pero bueno, no sé, ya estamos llegando a 7:20. 18. Aquí Jorge, está muteado, Jorge. Estás muteado, Jorge. Yo digo, ahí está, creo importante hacer algo más con Mariel, porque por lo menos a mí, ella nos da indicaciones técnicas muy precisas. ¿Qué hago? ¿A quién recurro?